Rumore. Aprenent a desmuntar el nostre racisme. Els rumors que parlen de persones migrades són informacions no contrastades, que es difonen com una veritat i que corren de boca en boca. Amb el temps, aquests rumors esdevenen creences en l'imaginari col·lectiu. Nombrosos estudis demostren que aquests rumors no només difonen informacions falses, sinó que en molts casos presenten una situació absolutament antagònica a la realitat. La transmissió d'aquests rumors o una postura de neutralitat a l'escoltar-los contribueix a perpetuar-los i d'aquesta manera a consolidar el racisme. No podem ignorar que aquest fet ens fa corresponsables a tots i totes. No és cert que les persones migrants no paguen impostos, no és cert que les persones migrants col·lapsen el sistema sanitari, no és cert que cobren més ajuts. Aquest projecte audiovisual és un modest apropament al desmuntatge del nostre racisme quotidià. Tot i així, no volem deixar de denunciar el racisme i el classisme institucional dels estats europeus, així com la llei d'estrangeria i d'asil, que barren la frontera segons el color del passaport i dels diners que es poden demostrar, mentre milers de turistes traspassen tot tipus de fronteres cada dia. Alguns diran que això és un ordre necessari, però l'Institut d'Estudis Catalans diu que la doctrina que propugna la inferioritat d'unes races o ètnies humanes respecte a les altres, en virtut de la qual se'n justifica la discriminació, la segregació social, l'explotació econòmica, etc., és racisme. 6 persones migrades que viuen a Sant Feliu de Llobregat ens desmunten 6 rumors i ens parlen d'elles. La población inmigrante satura los servicios sanitarios. Me llamo Abdou Samba Dior, soy senegalés. Vivo aquí en Barcelona hace más o menos 10 años. En Cataluña, solo 2% de inmigrantes tienen más de 65 años. Las personas inmigrantes que yo he visto y conozco, y a mi tierra, por ejemplo, donde soy, Senegal, somos casi jóvenes, de menos de 22 años hasta 45 años. Que es una persona inmigrante que tiene su curro y paga seguridad social. Si no tiene papel, también lo mismo. Si tiene trabajo negro, va a comer y va a ir al mercado o una tienda a comprar y va a pagar la IVA allí. Yo he visto muchos paisanos míos que llevas aquí más de 11 años o 7 años, no tienen papel, pero tienen miedo de ir al médico. Problema 1. Ellos no van a aceptar bien, porque no existe primero, el papel primero. Es lo que va a decir y es lo que le va a preguntar. Entonces tú no vale la pena, no existe. Parece que tienen miedo para ir. Si no, alguien puede desplazar y llamar a la policía para venir a pillarte. Inmigración primero son los ladrones, lo que la gente va a pensar. Enfermedad, los inmigrantes. Los bandidos inmigrantes, los traficantes, la gente inmigrante. Eso es internacional más o menos. Porque el pájaro que está dentro de su nido, si no sale de su nido, nunca va a vivir. Ellos son como el pájaro, son ignorantes, no saben nada. Lo que voy a compartir la gente a mi vida es el momento que tengo ganas de viajar, de ir buscar, sentir responsable atrás de mí. Primero, es lo que me lleva y lo que me manda a coger la patera para venir a Europa. Pero no he venido bajo mano, no, he venido para mejorar la vida. La alma, hay que sentirlo, debemos vivir la alma. No hay color. La alma no tiene color. Y ninguno ha elegido sus padres donde naces. Si voy a elegir dónde voy a nacer, en la tierra no. No, con tanta guerra, tanta hambre, tanto dolor, no voy a elegir el mundo, la tierra. Las personas inmigrantes no pagan impuestos y reciben ayuda pública.
Hola, yo soy Xiong Kyu, pero me conoce como Chavi y tengo una tienda en la Plaza de los Loza. No hay ayuda a los negocios de personas inmigrantes. Tenemos las mismas obligaciones fiscales y laborales que comercio de aquí. Para renovar permiso de trabajo tenemos que demostrar que pagamos los impuestos y la seguridad social. No nada, solo escuchamos la gente habla poco a poco más. Como la gente hablamos, luego explico ese qué cosa y luego la guarda poco a poco más. No, ejemplo, solo o domingo, un día, o a playa con niños, solo. No puede, ejemplo, un mes o 2 semanas, no. Es cuando muchos impuestos que paga. Ejemplo, alquiler, muchas cosas, muchos papeles, no puede. Por esto. También quiero, no puede. La población inmigrante agota las prestaciones de paro y dificulta la sostenibilidad del sistema de protección social. Soy Carla Evara, soy nicaragüense y desde hace unos años soy española. Soy arquitecta y diseñadora gráfica. Según el informe socioeconómico del Consell Comarcal del Baix Llobregat del 2015, solo el 14,5% del total de personas paradas eran extranjeras. Por otro lado, y según diversos estudios del Consell Comarcal, los inmigrantes hemos contribuido a retrasar casi 5 años de entrada en déficit del sistema de pensiones español, con lo cual se ha retrasado el déficit del 2023 al 2028. Se ha introducido un margen de actuación para garantizar la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, la población extranjera no socava el sistema de protección social, sino que contribuye a su sostenibilidad. Por experiencia propia debo agregar que jamás he recibido una prestación social de ATUR sin antes haber cotizado a la Seguridad Social mínimo 6 meses. Las personas migrantes no tenemos ninguna ventaja frente a las personas españolas. Por ejemplo, en mi caso, como en el de muchos otros, la titulación universitaria no ha podido ser convalidada. Eso te obliga a, digamos, a plantearte hacer otra carrera o hacer trabajos menos especializados. Los musulmanes son terroristas y quieren atentar en Europa. Soy Moja y soy del RIF y llevo 10 años viviendo aquí. El 87% de los atentados y el mayor número de víctimas por atentados terroristas islamistas se cometen en los países de la mayor población musulmana, como Irak, Siria, Líbano y etc. El Islam está dividido en muchos grupos, y cada grupo tiene su manera de interpretar el Corán. Y el grupo más radical y más violento son los wahabís o salafistas. Estos grupos se financian de varias maneras. La principal es la exportación de petróleo que exportan de Irak y Siria por Turquía rumbo a Europa. Y la otra es financiados por las monarquías del Golfo y los grandes ricos del Golfo, como por ejemplo el dueño de Qatar Airlines, que el Barça lleva su publicidad en la camiseta. Daesh son los antiguos de Al-Qaeda, y el grupo Al-Qaeda apareció en Irak justo con la invasión americana. La invasión de los americanos a Irak, apareció la rama de Al-Qaeda en Irak. Y son estos que después se convirtieron, digamos que ahora están enfrentados y se convirtieron en el Estado Islámico. Por ejemplo, cuando empezó la guerra esta de Siria, cuando empezaron a ir de aquí de Europa para allá, y hacían vista de gorda aquí, miraban a otro lado en Europa, y uno de ellos es Manuel Valls, que dijo: yo no soy nadie para parar a la gente que va a luchar por la libertad.
llevaban, que son estos. Cuando llevaban a Siria, todo miraba a otro lado, todo el mundo miraba a otro lado, que se vayan para allá. Y ahora volver, ya empezaron ya más. El alumnado migrante baja el nivel educativo en las escuelas. Me llamo Juana, llevo 55 años en Cataluña y vine de Jaén. Los estudios indican que solo el 9% del alumnado en el Estado español es migrante. Las carencias del sistema educativo no se pueden atribuir a un 9% de estudiantes. Mi padre trabajaba de carbonero, trabajaba en Sierra Morena, trabajaba en unas montañas que eran, me parece que del Dominguín, de este que era torero. Entonces todas esas tierras las recalificaron, todos los carboneros que había trabajando los echaron de allí del trabajo. Y como no había nada, nos vinimos aquí a Cataluña. Yo empecé en el colegio con 4 años, en Mora la Nueva. Yo, claro, veníamos de Andalucía y cuando llegamos ahí al colegio, yo notaba que los niños que eran de aquí catalanes se sentaban en un sitio, nosotros en otro. Entonces, claro, con 4 años no te das cuenta, pero ya cuando empiezas a tener 7 o 8 años, te das cuenta que, claro, tú te mueves en un grupo de gente que no son de aquí de Cataluña, que son inmigrantes. Los padres, las madres, los niños, siempre jugábamos en grupos diferentes. Hombre, yo veo que los niños se tienen que sentir igual que yo me sentía, que el idioma no era el problema. El problema, supongo, es que ellos se creían que eran de una clase social alta. Yo es que cuento cosas, anécdotas, porque me acuerdo que yo le decía a mi madre, mamá, que los niños las zapatillas las llevan todas nuevas. Mi madre nos cortaba la punta porque se nos quedaban pequeñas. Que aunque eran diferentes a nosotros, porque a lo mejor tenían otro nivel social o económico, también nos ayudaron. Yo lo que no recuerdo nunca es que nos ayudara la iglesia. Igual que la gente ahora que iba a Caritas, yo mi madre ir a pedir a los sitios no he ido nunca. Siempre la gente la que te ayudaba y te ofrecía cosas. Con 12 años mi madre le dijo a una señora de una tienda que iba a dar a luz. Dice, oye, ¿tú no tienes una hija que tiene 12 años así? Dice, sí. Dice, pues podría venir a ayudarme a la tienda mientras que yo cuando dé a luz para cuidar el bebé. Pero claro, yo como era espabiladilla, pues me dijo la señora, oye, tú te pones a despachar. Sí, sí, a despachar. Allí había un jamón colgado, que yo cuando ella se metía para adentro, cogía un taburete, un cuchillo, y me ponía a cortar jamón allí, y me comí casi todo el jamón. Y los plátanos me los comía por kilo. Estuve 3 meses de verano, por lo menos engordé de 12 kilos. Pero eso era porque en casa, aunque no pasábamos hambre, pero no teníamos jamón, no teníamos muchas cosas que entonces había. Yo me siento catalana, pero no soy una catalana de estas que sale a la calle con la bandera, no. Me siento catalana porque llevo aquí 55 años, pero yo, ni por una bandera ni por una frontera, nunca jamás haría daño a nadie. El inmigrante andaluz nunca se ha integrado en Cataluña. Soy Paco Andújar y soy uno de los cientos de miles de migrantes que hemos venido a esta tierra, a Cataluña. La integración del inmigrante andaluz en Cataluña es un hecho real y palpable. No más resaltar que a Cataluña se le llegó a llamar la 9ª provincia andaluza. Por otro lado, desde la perspectiva capitalista, no es concebible el desarrollo de Cataluña, de Barcelona, y más en concreto de su área metropolitana, sin contar con la mano de obra que supuso la emigración andaluza. Sobre todo en temas de la importancia de la automoción, la construcción, el textil, incluso en mandos intermedios, fue muy importante. Por otra parte, hay que resaltar que dentro de la integración social, teniendo en cuenta que la década de los 60 y 70 la represión fascista era tremenda, a pesar de todo esto, muchas de las plazas, colegios, centros de atención primaria, etcétera, que hoy existen, sobre todo en el Bajo Llobregat, son consecuencias de aquellas luchas. Luchas que se pagaron con duros encarcelamientos, porque la represión, repito, era tremenda. Incluso algunos llegaron a pagar con su propia vida. Como consecuencia de los encarcelamientos, el tema de la integración se llevó incluso a
profundizar mucho más porque las prisiones sirvieron precisamente para que esa integración se realizara casi completamente. Hay que resaltar también que todo esto se llevó a cabo gracias a la solidaridad de una infinidad bastante del pueblo catalán. Sin esta solidaridad y sin esta ayuda no se hubiera conseguido nada de esto. Como dato a resaltar de la importancia de esa integración, aunque sea solo a título de anécdota, dentro del sistema democrático en Cataluña hay un personaje importantísimo dentro del sistema democrático, entre comillas, que es el presidente de la Generalitat. Y recordaros que uno de estos personajes, uno de los presidentes de la Generalitat, fue precisamente un inmigrante andaluz.